Momento en la Rebotica para repasar nuestras páginas mentales en nuestro diario psiquiátrico de los reboticarios. La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Y parece que nos volvemos a preocupar por nuestro aspecto físico escondido bajo el abrigo durante el invierno. Tiempo en el que surgen las inquietudes, las llamadas a la operación bikini, en un erróneo intento de resolver en pocas semanas lo que no se ha hecho en todo el invierno. Y llegan las dietas milagro, que de milagro nada, o los productos que nos prometen tener un cuerpo 10 inalcanzable para la mayoría por cuestiones meramente fisionómicas. Doctor Javier Quintero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Enrique. Jefe de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor de la Comunidad de Madrid. ¿Quién nos iba a decir que las dietas acaban siendo carne de cañón para los psiquiatras? Más que las dietas, es el uso inadecuado de las mismas. Hacer dieta, hacer una alimentación razonable, saludable, es algo necesario. En mayo, en junio y en octubre y en noviembre. Pero sí que es cierto que cuando eso se hace de manera descontrolada es un factor de riesgo para poner en marcha algunos trastornos de la conducta alimentaria. La publicidad, los estímulos, los programas de televisión, todo nos traen mitos, pero ¿afecta solamente a los adolescentes estas imágenes o afecta también a la gente mayor? Afecta a todo el mundo, desde el niño, adolescente y por supuesto también el adulto. Ahora bien, quizás es el adolescente que está en un momento de organización, de su propio concepto, de su propia imagen corporal, donde más vulnerable se ve a este tipo de impactos, ¿no? Es decir, un adolescente que está en pleno proceso de cambio, donde él se ve reflejado en determinado actor, de determinada actriz, cantante, qué sé yo, al final esa imagen, ese ídolo, lo que plantea es una evocación de lo que él querría ser. Doctor Quintero, en uno de nuestros más recientes programas, uno en el que hablamos sobre el trastorno, sobre déficit de atención con hiperactividad, nuestra columnista Belén Prado nos habló precisamente de estos desórdenes alimentarios durante la adolescencia. Hay algunos cambios que se producen en el cuerpo de los adolescentes, cambios físicos que no podemos evitar. Los adolescentes no deben preocuparse en este caso, ¿no? La maduración del niño al adulto pasa por un periodo que es la adolescencia, donde en el caso del hombre, pero también en el caso de la mujer, los cambios físicos son muy notables, ¿no? Se ponen en marcha una serie de caracteres sexuales secundarios, ¿no? Ensanchan las caderas, aumentan de tamaño los senos y todos esos cambios, pues efectivamente requieren una adaptación, que en la mayoría se hace en un proceso rigurosamente normal. Y solamente en un pequeño porcentaje, podemos estar hablando de un 10, un 20% de los adolescentes, eso conduce o pone en marcha ciertas alteraciones, que es lo que llamamos los trastornos de la conducta alimentaria, que quieren a través de la alimentación buscar una imagen corporal que no encuentran en los espejos y que está distorsionada en la propia imagen que tiene el sujeto de sí mismo. El programa de hoy lo estamos dedicando a esas mujeres que han tenido una linfedectomía con motivo de un cáncer de mama. Y yo siempre intuyo que esas mujeres que el brazo se les empieza a hinchar, se les pone tremendo, en muchos casos por no poder drenar el cuerpo, la linfa, por tener la cadena ganglionar cortada, intuyo que tienen problemas a la hora del comportamiento respecto de ese brazo, que les da vergüenza por un tema puramente de estética. Y pienso que nuestra sociedad nos está tratando de embaucar con cuerpos imposibles ligados a la imagen de éxito o felicidad en función de que eres delgado, de que tienes tabletas y chocolatinas en el abdomen. ¿Afecta tanto ese mito como afecta también a las mujeres con linfedectomía en su comportamiento tener el brazo de esa manera? En esas mujeres me preocupa mucho más la mastectomía que hay anterior. Es decir, que ese tipo de cirugías condiciona un cambio en la corporalidad que es importante. Indiscutiblemente, cuando nuestro esquema corporal se ve modificado y se rompe con respecto a nuestro ideal, a lo que nosotros querríamos ser o como estamos acostumbrados a ser, tiene un proceso de adaptación. Yo muchas veces planteo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando vamos al dentista, nos toca un pequeño empaste, tardamos todavía un día más o menos en incorporar en nuestra propiocepción, es decir, en la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, esa pequeña modificación que se ha hecho en nuestra boca. Pues que no va a ser cuando de repente se produce un cambio quirúrgico importante que requiere todo un proceso de readaptación, con independencia del impacto que sobre nuestro estado de ánimo tiene un proceso de una enfermedad compleja, crónica, como es el cáncer. Durante la adolescencia se producen una serie de cambios importantes, algunos de carácter físico, que son quizá los que hoy queremos destacar. Por ejemplo, el cuerpo de las mujeres, donde en poco tiempo experimenta modificaciones importantes y donde yo no sé si por el síndrome de Peter Pan quiero seguir siendo niña,
se rebelan contra esos cambios, o por qué razón ocurre esto, porque es el momento quizá crítico para que puedan caer en anorexias nerviosas o en bulimias, ¿no? Sobre todo en la anorexia, sobre todo en las preadolescentes, en esos procesos de cambio, es cierto que lo que tienen más riesgo es desarrollar una anorexia. Suelen ser niñas controladoras que quieren tener todo bajo su estricto orden, exitosas, muy trabajadoras, y de repente eso se les va de las manos. Es un proceso donde la biología actúa de una manera y ellas no son capaces de controlarlo. Y en ese afán de hipercontrolar es cuando empiezan a intentar modular a través de la dieta lo que no son capaces de controlar a través de la biología. La explosión hormonal nos sitúa indefensos ante los estímulos que nos llevan y nos empujan hacia la anorexia. Nos sitúa en un factor detonante. Digamos que suele ser una condición necesaria, pero no una condición suficiente. Muchas veces necesitamos tener ese adolescente con una autoestima baja, que no es capaz de adaptarse a los cambios que están apareciendo en su vida, en su cuerpo, y también en la imagen de éxito vinculada a la corporalidad, que hace mucho daño en esos niños en proceso de cambio, y luego unos hábitos alimenticios inadecuados. Y no solo son los cambios físicos que experimentan el cuerpo en los adolescentes, es que hay que unirlo a los cambios psíquicos, a la presión social. Todo esto genera un caldo de cultivo para el desarrollo de los llamados trastornos de la conducta alimentaria, las tristemente famosas anorexia nerviosa y bulimia. Y no se lo pierdan, porque podemos tener indicativos claros de los factores que todavía estimulan más este problema. Y que implican en estos trastornos son los factores predisponentes, los detonantes y los mantenedores. Por ejemplo, hablamos de anorexia nerviosa. ¿Cómo definiría usted así brevemente lo que es la anorexia nerviosa? Es el miedo a engordar, y eso le lleva a la paciente o al paciente a empezar un proceso de restricción alimenticio. Se acompaña de una alteración de la imagen corporal, la percepción que uno tiene de sí mismo es distorsionada, es decir, se ven gordos a pesar de estar bajo peso. Difícil atacar este problema. No es un trastorno sencillo de abordar, aquí el tiempo juega a favor, es decir, cuanto más tiempo pasa el paciente o la paciente en un estado de desnutrición más o menos severa, cuanto más tiempo pasa evolucionando unos hábitos cada vez más morbosos, evidentemente es más complicado. Aquí, como en casi todo en medicina, la intervención precoz, eso es crucial. Un ejemplo de factor predisponente para la anorexia nerviosa o la bulimia. Son diferentes. Realmente mencionábamos la autoestima, mencionábamos la obsesividad, mencionábamos la autocrítica. Es importante también la necesidad de control. Todos esos factores con un ambiente familiar ambivalente, donde el mensaje que se le está dando constantemente al menor es un ambiente muy crítico, muy rígido, eso hace que se genere un caldo de cultivo. A partir de ahí vamos a necesitar un factor detonante, un evento estresor externo, puede ser un conflicto con los iguales, puede ser un cambio en el contexto familiar, puede ser un evento, a veces una ruptura sentimental, donde el paciente o la paciente perciba que ha sido rechazado por el otro en virtud de su corporalidad, y eso pone en marcha todo un mecanismo. Un ejemplo de factor mantenedor. Pues cuando eso se mantiene y el entorno no es capaz de adecuar y no es capaz de corregir, es decir, cuando la paciente empieza a restringir y vamos dejando que eso se vaya y seguimos con la crítica excesiva, ¿no? Muchas veces nosotros, cuando empezamos a tratar a estas pacientes, trabajamos mucho con los padres y con la madre a que intenten evitar cualquier alusión al cuerpo y a la corporalidad del paciente. Bueno, pues es difícil, ¿no? Es decir, es que está mucho mejor, está más gordita. Eso las mata. Ese comentario hace muchísimo daño a esos pacientes en un proceso de recuperación. Esos pacientes son mentirosos, intentan ocultar que no comen o que se meten los dedos para vomitar. Como me decía el doctor Alfonso Chinchilla, que es un psiquiatra del Ramón y Cajal, con el que yo aprendí muchísimo de estos menesteres y de otros, pero sí muchísimo en trastornos de la conducta alimentaria, los llama las catedráticos de la mentira, porque efectivamente son pacientes llevados por una conciencia irregular de la enfermedad. Ellas son conscientes de que algo no funciona, pero ellas están convencidas de que la manera de solucionarlo es incidir más en la restricción, con lo cual tienden a engañar, tienden a manipular el entorno, y eso hay que estar muy encima, hay que estar muy atentos a los cambios que pueden ocurrir. Es difícil despertarles esa voluntad de ir al psiquiatra. Digamos que tenemos dos procesos. El primer tiempo, cuando el paciente empieza a encontrarse a disgusto y empieza a hacer sus primeras dietas, ahí hay un momento de vulnerabilidad donde el paciente no se encuentra a gusto, y ahí, si tiene una vía, es capaz de consultar. Ahí suele ser su médico de atención primaria el que lo va a ver en primer tiempo, porque les va a pedir ayuda para hacer dietas, le va a pedir ayudas
dietas para rebajar algo de peso. Y en ese momento nos van a pedir, o hay una posibilidad importante, una ventana de oportunidad para intervenir en esos pacientes. Transcurrido ese tiempo, empezamos en un proceso, digamos, de no conciencia de enfermedad. Y ya no es hasta que la situación es insostenible, hay un bajo peso muy marcado o hay unas conductas purgativas muy frecuentes cuando de repente la familia es consciente y nos la traen a las consultas. ¿Se está mitigando la frivolidad del diagnóstico social o cada vez al contrario es más fuerte? Hay una cierta compensación, pero parcial. Es decir, acciones como la pasarela Cibeles, que trata de limitar cierto tipo de modelo para que no dañen la imagen que tienen los adolescentes sobre la corporalidad, ayuda. Pero mientras tanto sigue habiendo imágenes y otras campañas publicitarias donde siguen exagerando un cuerpo excesivamente infantil y un cuerpo, pues a veces, simplemente imposible. Y ante la llamada de urgencia de una madre, el consejo telegráfico para que aborde el problema de su hija, ¿cuál es, doctor? Las mesas redondas en casa para comer juntos. Y la niña o el niño que le llama para decirle no me entienden en casa, ¿cuál es su mensaje telegráfico? Hay que comunicar, hay que saber hablar y hay que saber escuchar. Pues muchas gracias, doctor. Y como siempre, nos vemos el sábado que viene aquí en La Rebótica. Muchas gracias, don Enrique. Hasta el sábado que viene. Páginas mentales en La Rebótica. Con el doctor Javier Quintero.